Había una vez un discípulo que se quejaba todas las noches de la fatiga del día. ¿Cuál es, pues, le preguntó un día a su pastor, la causa de tus quejas? ¿Qué trabajo tan duro tienes que así te abruma? ¡Ay! Es un trabajo para el que no bastarían mis fuerzas, si no viniera a fortalecerme la gracia de Dios. Tengo 2 halcones que alimentar, 2 liebres que retener, 2 gavilanes que adiestrar, una serpiente que vencer, un león que combatir y un enfermo que cuidar. ¡Qué locura!, replicó el pastor. No es locura, pastor, es cierto. Los 2 halcones son mis 2 ojos, que tengo que guardar con cuidado, para que no se fijen con ansia sobre cosas que dañarían mi alma. Las 2 liebres son mis 2 pies, que tengo que contener, para que no se lancen por el camino del pecado. La serpiente es mi lengua, que tiene necesidad de estar sujeta. El león es mi corazón, con el cual tengo que combatir perpetuamente. Y el enfermo es mi cuerpo, que tan pronto tiene calor, tan pronto tiene frío, hambre, sed, y exige siempre algún cuidado. Todo esto es fatiga continua. Ojalá, exclamó el pastor, todos tomaran este trabajo en serio y se fatigarían así a diario. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La Biblia usa la palabra mundo de tres formas. Primero, se puede referir a la tierra la cual Dios creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no es nuestro enemigo. Segundo, se puede referir a la gente, como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La gente tampoco son nuestros enemigos. El tercer uso de esta palabra mundo es encontrado en 1 de Juan 2:15, donde se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema mundial de Satanás. Este sí es nuestro enemigo. Esto es a lo que nos referimos cuando mencionamos mundo, que es el sistema mundial de Satanás. En el principio, Dios puso a Adán a cargo del mundo, pero Adán decidió rebelarse contra Dios. Cuando Adán hizo eso, él se puso del lado de Satanás y quedó bajo la autoridad del diablo. El liderazgo del mundo pasó de las manos de Adán a las manos de Satanás. Satanás permite a la gente estar a cargo de cosas en el mundo, pero él mismo es quien realmente está en control detrás de todo. La Biblia lo llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Aunque Satanás tenía a la raza humana en su reino, esclavizada, él todavía tenía un problema. Su problema era cómo mantener a la gente en su reino, porque hay una vía de escape. Aquellos que creemos en Jesús escapamos del reino de Satanás. A Satanás no le gustó eso. Entonces él ideó, organizó las cosas de esta vida dentro de un sistema mundial basado en el dinero, placeres pecaminosos, lascivia, egoísmo, codicia y orgullo, entre otras muchas cosas. No hay nada de Dios en estas cosas. Satanás controla su malvado sistema mundial y él usa las cosas atractivas de este sistema mundial para engañar y destruir a las personas. Él los engaña al atraerlos a las drogas, al alcohol, al tabaco, al egoísmo. Usa música obscena e indecente, programas de televisión corruptos, películas con alto contenido sexual para poner malos pensamientos en sus mentes y hacer que se envuelvan en actividades y corrupción sexual. Él convence a los adolescentes para que se rebelen contra sus padres. Satanás tiene muchas maneras para destruir niños y jóvenes, y él quiere destruirte. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar o destruir. ¿Cómo se puede describir entonces el sistema mundial? El sistema mundial odia a Dios, odia al Hijo de Dios y odia al pueblo de Dios. Por esa razón, Dios un día destruirá completamente el sistema mundial de Satanás. Este mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios tiene un nuevo mundo para aquellos que lo aman, que es llamado el reino del amado Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Rey de este nuevo mundo de Dios, y por
por cuanto el Señor Jesús ama a los que creemos en Él, no nos dejará en este malvado sistema mundial. La Escritura dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La Biblia nos dice que cuando recibimos al Señor Jesús, Dios nos sacó del reino de las tinieblas de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no estamos más en el sistema mundial de Satanás. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que el Padre Celestial nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay 5 formas para tener victoria sobre el mundo. 1. No ames al mundo. No ames al mundo. Dios quiere que tú y yo no amemos al mundo o las cosas atractivas del mundo. La Escritura en 1 de Juan 2:15 dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El sistema mundial de Satanás es enemigo de Dios. Debemos escoger si seremos amigos de Dios o amigos del mundo. No podemos ser amigos de ambos. La Escritura dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 2. Sepárate tú mismo de gente impía. Él dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, y yo os recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice 2 de Corintios 6, 17 y 18. Es mucho mejor que ser amigo del sistema mundial de Satanás. 3. Aprende a decir no. Cuando personas intentan convencerte para que hagas cosas que tú sabes que son malas para ti como cristiano, diles inmediatamente, no puedo hacer eso. Jesús es mi Salvador y mi mejor amigo, y a Él no le gustaría que yo haga eso. Ellos tal vez se burlarán de ti, pero secretamente algunos te admirarán por tu valentía y algún día podrás tener el privilegio de ganarlos para Cristo. 4. Busca amigos cristianos. Tú te volverás como aquellos a quienes escojas como tus amigos más cercanos. Si tú eres un cristiano recién convertido, tal vez la mayoría de tus amigos no son salvos. Eso significa que tienes que compartir tu fe con ellos para que ellos crean en Jesús y conseguir nuevos amigos que amen a Jesús. 5. Recuerda que Jesús está siempre contigo, donde quiera que tú vayas. Jesús va contigo. Cualquier cosa que tú mires, Jesús la mira contigo. Cualquier cosa que tú escuches, Jesús la escucha también. Si tú realmente lo amas, no harás cosas que lastimen su corazón. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Yo, Pablo,
elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. A nosotros no nos hace compatibles el hecho de venir a una reunión como estas si nuestra vida espiritual no es conforme a la que se vive allá en el reino de los cielos. Por más que queramos aparentar, entonces tengo un mal carácter, lleno de ira, le respondo a mi familia, le respondo mal a mis padres, y respeto a mi esposa, o respeto a mis hijos, soy mal hablado, digo vulgaridades, blasfemias, tengo idolatría en el corazón, tantas cosas que le agradan a la carne, y esta carne le agrada, le encanta, le fascina pecar. Y quiero llegar así todo engreído a conectarme con el cielo. Pues no es compatible, no hay compatibilidad, y por eso es aburridor orar. Prefiero pasarme 2 horas clavado ahí en el internet, y mientras estoy predicando estoy chateando ahí. Y voy a orar y tengo el celular acá y sí, Señor. Ay, espere, contesto este WhatsApp. No estás conectado con el cielo, estás conectado con el mundo, con tus amigos, con una mano de chucherías que nada que ver. No puedes, te aburre el cielo, te aburre hablar con Dios. Porque la carne le fascina más otras cosas, ir y entretener y hablar y perder el tiempo y hacer otras cosas, y te sientes feliz. Y qué aburrimiento, y que crecer y que orar y que interceder. Todo lo espiritual es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial, y eso a la carne no le agrada. Y por eso cuando te quieres conectar al cielo, tu conexión no rima. A la carne no le agrada eso, y a Dios no le agrada la carne. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar.
En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo.
Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual.